Se suponía que el trabajo de reparación sería sencillo. Mark había sido enviado a la Colonia 7 para arreglar el sistema de agua en el sector inferior. El sueldo era decente, y estaba lejos de la ruidosa ciudad principal. Para él, significaba paz. Nada de política. Nada de problemas. Solo trabajo. Pero los problemas lo encontraron de todos modos. Llegaron en la forma de una pequeña figura corriendo hacia él por la calle polvorienta. Una niñita alienígena. No mayor de 8 años. Con piel pálida y plateada y grandes ojos llenos de lágrimas, se detuvo frente a él, agarrando el borde de su bolsa de herramientas. Como si fuera su salvavidas. «Humano, por favor», soltó, con voz temblorosa. «Mi madre es la más amable. Tienes que casarte con ella». Mark se congeló. Pensó que había oído mal. ¿Qué? El agarre de la chica se apretó. «Tienes que casarte con ella», repitió. Más alto esta vez. «Si no lo haces, se la llevarán». La gente en la calle se había detenido a mirar. Algunos rieron. Otros susurraron. Mark sintió el peso de todas las miradas sobre él. Se agachó para estar a su altura. «Despacio, chico», dijo con suavidad. «¿Cómo te llamas?» «Mira», sollozó. «Y tú eres humana. Los humanos pueden ayudar». Mark miró a su alrededor. No era la primera vez que estaba en un asentamiento alienígena, pero la atmósfera de aquí se sentía apagada. Los edificios estaban deteriorados, las ventanas rotas, las tiendas parecían medio vacías. Apagada. Y los pocos adultos que lo observaban no parecían amigables. «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó. «En casa», dijo Mira, tirando de su mano. «Tienes que venir ahora antes de que regresen los hombres malos». Mark dudó. Tenía trabajo que hacer. Pero la desesperación en la voz de la chica era demasiado real para ignorarla. No era un juego. Estaba asustada. Y pensó que él era su única esperanza. «De acuerdo», dijo lentamente. «Guíame». Mira no le soltó la mano mientras lo arrastraba por callejones estrechos. El asentamiento era como un laberinto. Cada curva los llevaba más adentro del distrito más pobre. Notó que la gente lo miraba fijamente, no miradas curiosas, sino miradas cautelosas y suspicaces. Finalmente, se detuvieron frente a una casa pequeña y destartalada. La puerta estaba remendada con chatarra, y un lado del techo se hundía peligrosamente. Dentro, una mujer estaba arrodillada en el suelo. Reparaba un recipiente de comida agrietado. Su cabello, largo y plateado como el de Mira, estaba atado, y tenía las manos ásperas por el trabajo. Cuando levantó la vista y vio a Mark, abrió mucho los ojos. «¿Mira? ¿Qué has hecho?», dijo, poniéndose de pie rápidamente. «No puedes traer extraños a nuestra casa». Pero mamá Mira argumentó. «Es humano. Puede protegernos. Puede casarse contigo». Ark casi se atragantó. La cara de la mujer se sonrojó, no de vergüenza, sino de alarma. «Niña, silencio. No entiendes lo que dices». Mark levantó las manos. «Mira, creo que ha habido un malentendido». «¿Malentendido?», dijo. Solo era un fuerte golpe que sacudió la puerta. Interrumpiéndolo, la mujer se congeló. Sus ojos se dirigieron a Mira, luego a Mark. «Cállate», susurró, moviéndose hacia la puerta a través de las delgadas paredes. Mark podía oír voces afuera. «Leora». «Mark», llamó una voz profunda. «Tienes hasta el atardecer para pagar lo que debes, si no puedes. Conoces la casa del abogado y tus derechos serán confiscados». Mark sintió que se le tensaba la mandíbula. La voz era fría. Casi divertida, añadió otra voz. «Tal vez la viuda pueda saldar su deuda de otras maneras». Seguido de una risa cruel, Leora no abrió la puerta. Se quedó allí, con las manos temblorosas, hasta que los pasos se desvanecieron. Solo entonces se volvió hacia Mark. «No deberías estar aquí»,
dijo con firmeza. Pensarán que estás involucrado. Mark no respondió de inmediato. En cambio, miró a Mira, que se aferraba al vestido de su madre y lo miraba con ojos suplicantes. ¿Qué pasa si no puedes pagar?, preguntó en voz baja. Leora dudó. Se llevarán mi casa, mi permiso de trabajo. Y Mira, admitió con la voz quebrada. Me enviarán a campos de trabajo y a ella a un orfanato estatal. A Mark se le revolvió el estómago. Ya había visto esos campos antes y sabía que orfanato era solo otra palabra para explotación. ¿Por eso viniste a mí?, le preguntó a Mira. Ella asintió con voz temblorosa. No pueden hacernos daño si te casas con mamá, ¿verdad? Mark no supo qué responder. Ni siquiera conocía sus leyes matrimoniales. Pero una cosa sí sabía. Se había topado con algo mucho más grande que un sistema de agua roto. Y alejarse de repente se sintió imposible. Mark no durmió esa noche. Había planeado arreglar un sistema de agua e irse en silencio. En cambio, se encontró en casa de un extraño, con una madre alienígena y su hija dependiendo de él. La pequeña habitación que le dieron era poco más que una cama y una ventana rota. Pero era cálida. El calor era raro en un lugar como este. Desde la habitación contigua, podía oír la suave voz de Mira haciéndole preguntas a su madre. ¿De verdad nos ayudará la humana? La respuesta de Leora fue demasiado baja para oírla, pero transmitía una tristeza que Mark no pudo ignorar. Por la mañana, había tomado una decisión. Si no podía arreglar sus vidas, tal vez al menos podría solucionar la amenaza que tenían delante durante el desayuno. Una sopa aguada con más agua que comida, habló. Háblame de esta deuda, le dijo a Leora. Sus manos se detuvieron en el tazón. No es solo dinero, admitió. Mi esposo trabajaba para la autoridad del sector. Cuando murió, dijeron que debía las tasas de su licencia de trabajo. No puedo pagarla, frunció Mark. Las deudas no funcionan así de donde yo vengo, dijo. Aquí está. Ella respondió con amargura. Son costosas. Claro que las viudas no pueden sobrevivir solas. Nos mantiene desesperados. Y obediente, Mira habló, su vocecita rompiendo el pesado silencio. Pero ¿y si te casas con ella? No pueden quitarnos nuestra casa, dijo. Mark parpadeó. ¿Por qué? Leora suspiró. Es una vieja ley de protección, explicó. Si una viuda se vuelve a casar, su nuevo esposo asume sus deudas, pero la autoridad del sector no obligará a un humano a trabajar en los campamentos. Temen causar problemas con la gente. Tu gente, Mark, lo entendió ahora. No se trataba de romance. Se trataba de supervivencia. ¿Y lo peor? De hecho, podría funcionar. La idea de casarse con un desconocido solo para protegerla de los depredadores le parecía una locura. Ni siquiera me conoces, dijo en voz baja. Sé que no te reíste de mi hijo en la calle, respondió Leora. Y eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de aquí, antes de que Mark pudiera responder. Un fuerte golpe sacudió la puerta de nuevo. Leora palideció. Mark se quedó de pie, listo esta vez. La puerta se abrió con un crujido, revelando a dos altos matones con armadura negra. Tras ellos, un hombre con túnicas elegantes, con una sonrisa afilada como una cuchilla. Vaya, vaya, la viuda tiene un invitado, dijo el hombre, mirando a Mark. Y un humano, nada menos. Leora mantuvo la cabeza gacha. ¿Qué quieres, Goran?, preguntó. Lo de siempre, respondió Goran con suavidad. Entrando sin ser invitado, tienes hasta esta noche para pagar tu deuda. Oh, su mirada se deslizó hacia Mira, con las manos apretadas de Mark. ¿O qué?, preguntó con voz fría. Goran sonrió con suficiencia. O tomo lo que se debe de otras maneras. Un trabajador, un hogar, una hija. La habitación quedó en silencio. Mark dio un paso adelante, bloqueando la vista.
¿La visión de Goran sobre Mira? No te llevarás nada, dijo. Oh, Goran ladeó la cabeza, divertido. ¿Y por qué no? Las siguientes palabras de Mark salieron antes de que pudiera detenerlas, porque ahora está bajo mi protección. Leora jadeó. Suavemente, los ojos de Mira se iluminaron de esperanza. Goran, sin embargo, rió, bajo tu protección. Tendrías que casarte con ella para que eso signifique algo aquí. Mark lo miró fijamente. El aire entre ellos se sentía pesado. Entonces, tal vez lo haga, dijo. La risa cesó. Los ejecutores se removieron, inquietos. La sonrisa de Goran se atenuó. Ten cuidado, humano, dijo en voz baja. No entiendes las reglas de este lugar. Quizás no, respondió Mark. Pero entiendo a los abusadores. Y no me asusto fácilmente. Goran se fue sin decir nada más. Pero la amenaza flotaba en el aire como humo. Cuando la puerta se cerró, Leora se volvió hacia Mark con los ojos abiertos. No tenías que decir eso, susurró. Sí, lo hice, respondió él. Como no iba a detenerse, Mira corrió hacia él, rodeándolo con los brazos. Sabía que nos ayudarías, dijo por primera vez. Mark comprendió el peso de lo que acababa de prometer. No se trataba solo de fingir. Si se retractaba ahora, Goran los aplastaría, y si seguía adelante, se metería en una pelea con todo el sistema corrupto. A Mark lo habían enviado allí para arreglar una tubería rota, pero ahora, estaba claro que lo que realmente necesitaba arreglarse era este lugar. A la mañana siguiente, todo el mercado parecía saber cuando Mark caminaba por las estrechas calles a comprar provisiones. Ojos lo seguían desde cada esquina. Algunos parecían curiosos, otros sorprendidos. Pero algunos también lo miraban con desaprobación. Comerciantes mayores se acercaron y susurraron. Es él, el humano que dijo que se haría cargo de la deuda de la viuda. ¡Qué insensato! Los matones lo desangrarán. El otro murmuró. Mark fingió no oír. Pero sus palabras se le quedaron grabadas en la cabeza al llegar al puesto de frutas. La vendedora dudó antes de venderle. Más te vale tener cuidado, humano, dijo. Tranquilo, no sabes lo profundas que son sus garras. Ayudar a una viuda aquí es peligroso. Mark asintió. Yo me arriesgo, dijo, entregándole los créditos. De vuelta en la pequeña casa de Leora, Miro estaba afuera jugando con un juguete roto cuando ella lo vio. Corrió y lo abrazó por la pierna. Tú. Volviste, dijo con una sonrisa radiante. Mark le alborotó el pelo. Te dije que lo haría, adentro. Leora estaba arreglando una manta rota. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No deberías estar sola ahora mismo, dijo. Ahí. Te estoy observando. Ahí. Observándote. Están esperando a que cometas un desliz. Mark se encogió de hombros. Que miren. No me voy a ninguna parte. Por un momento, algo parecido al alivio cruzó su rostro. Pero se fue tan rápido como llegó. No te entiendo, humana. Apenas nos conoces, dijo en voz baja. Mark no respondió de inmediato. En cambio, se sentó y comenzó a ayudarla a remendar la manta. Tal vez no necesites saberlo todo, dijo finalmente. Tal vez sea suficiente saber que no mereces lo que te está pasando. Esa noche, mientras cenaban juntos, hubo un golpe en la puerta. Mira se congeló. La mano de Leora se apretó alrededor de su cuchara. Mark se levantó y abrió la puerta lentamente. Esta vez no eran los ejecutores. Era un anciano alienígena con ojos amables. Me llamo Ren, dijo. Escuché lo que hiciste ayer. No muchos lo harían. Enfrentate a los recolectores. Mark asintió con cautela. Ren se acercó y bajó la voz. No se detendrán. Si quieres protegerlos, lo harás. Necesitaba más que palabras. Mark lo dejó entrar. Y el anciano explicó.
Los ejecutores no eran solo recaudadores. Trabajaban para el supervisor. Un hombre poderoso que controlaba el comercio, la ley y el castigo en la secta. Cualquier viuda que no pudiera pagar era secuestrada o forzada a la servidumbre, y cualquiera que se interpusiera en su camino generalmente desaparecía. Leora permaneció en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Por eso no quería que te involucraras. Dijo. Te harán daño, Mark. Pero Mark se inclinó hacia adelante, con voz firme. Entonces nos aseguraremos de que no puedan. Ren lo estudió por un momento. Hay una manera, dijo, en nuestra ley. Un vínculo formal entre especies como el matrimonio o las palabras implicadas otorga ciertas protecciones. Si lo mantienes, públicamente, lo pensarán 2 veces antes de actuar contra ti. Mark miró a Leora. Ella apartó la mirada, claramente dividida. Esto no se trata de sentimientos, dijo. Se trata de mantenerte a ti y a Mira a salvo. La mirada de Leora se suavizó por un momento. Aún así, no es una cosa pequeña, susurró. Mira, que había estado escuchando en silencio desde un rincón, finalmente habló. Si eso mantiene a mamá a salvo, entonces lo quiero, dijo simplemente. Mark miró a la niña y se dio cuenta de que entendía mucho más de lo que debía para su edad. Ren se levantó para irse. Piénsalo, dijo, pero no por mucho tiempo. Se mudarán pronto. Esa noche, Mark volvió a estar despierto en el suelo. Afuera, se oyeron pasos lentos junto a la casa más de una vez. Alguien lo observaba. Tenía que tomar una decisión. O se alejaba ahora y se salvaba, o se metía de lleno en el asunto. Luchar. Y en el fondo, ya sabía la respuesta. El día siguiente comenzó con una calma inquietante. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual y el ruido habitual del mercado se sentía distante. Mark tuvo la extraña sensación de que todo el lugar contenía la respiración, esperando que algo sucediera. No tuvo que esperar mucho. Al mediodía, el sonido de botas golpeando el camino de piedra resonó en el sendero principal. La gente se hizo a un lado rápidamente. Apartando sus puestos y cestas, los agentes habían llegado. El líder, el mismo hombre alto de sonrisa cruel, caminaba al frente. Detrás de él había otros 5. Cada uno portaba un arma que zumbaba débilmente. Se detuvieron a la derecha. Al borde del pequeño patio de Leora, humano, el líder gritó, «Has estado ocupado haciendo promesas que no puedes cumplir». Mark salió, interponiéndose entre ellos y la puerta. «Cumplo mis promesas», dijo con calma. El líder sonrió con suficiencia. «Entonces no te importará demostrarlo». Allí y ahora, ante todos, con un gesto de la mano, hizo una señal a sus hombres, y arrastraron un poste de metal a la calle. La multitud comenzó a congregarse, curiosa y recelosa. «Según nuestra ley», continuó el líder, «si de verdad aceptas su deuda, aceptas su nombre, su marca y su vínculo, fallas aquí, y ella viene con nosotros». Leora apareció en la puerta, abrazando a Mira. Su rostro era el de Mark, pálido. «No tienes que hacer esto», dijo con voz temblorosa. Él la miró y negó con la cabeza. «Sí, lo hago». El líder dio un paso adelante con un dispositivo de aspecto extraño. Era una banda plateada con bordes brillantes. «Este es el anillo de enlace», explicó. «Introduces la mano y la marca se te queda grabada en la piel. Si te alejas, pierdes el derecho». Mark respiró hondo y extendió la mano. El metal estaba frío al principio, pero en el momento en que se cerró alrededor de su muñeca, un calor intenso le quemó la piel. Un dolor le recorrió el brazo, pero no se movió. Podía oír susurros de la multitud, algunos sorprendidos, otros dudosos. El líder se inclinó más cerca. «Aún podías alejarte. No te avergüences de admitir que te habías metido en un lío». Mark sostuvo su mirada. «No voy a alejarme». El calor se hizo más fuerte,
Las líneas brillantes tallaron un extraño patrón en su piel. Mark apretó la mandíbula, negándose a darles la satisfacción de verlo flaquear después de lo que parecía una eternidad. El dispositivo se desbloqueó y cayó. En su muñeca había una marca, un símbolo giratorio que latía débilmente con luz. La sonrisa del líder se desvaneció en algo más frío. Que así sea, dijo. Desde hoy comparten su deuda, su nombre y sus enemigos. Se volvió hacia la multitud y alzó la voz. Todos lo oyeron. Según nuestra ley, el humano está ligado a la viuda, Leora. Jadeos y murmullos recorrieron a la gente. Algunos parecían impresionados, otros temerosos. Pero a Mark no le importó. Sus ojos estaban fijos en Leora y Mira. La niña sonreía radiante, pero el rostro de su madre reflejaba una mezcla de alivio y profunda preocupación. Mientras los agentes se marchaban, Ren apareció entre la multitud. Te acabas de pintar una diana en la espalda. Humana, dijo en voz baja. Mark asintió. Bien. Ahora sabrán que no me escondo. De vuelta adentro, Leora bajó a Mira y se volvió hacia él. ¿Entiendes lo que has hecho? Esto no es un juego, dijo bruscamente. La voz de Mark era tranquila pero firme. Sé exactamente lo que he hecho. Ahora tienen que pasar por encima de mí primero. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, casi demasiado bajo para oírla, susurró, gracias. Esa noche, la marca en su muñeca aún ardía levemente. Sabía que los ejecutores no se detendrían. Solo se volverían más peligrosos. Pero ahora, cada vez que veía la sonrisa de Mira o la mirada cautelosa de Leora suavizarse, sabía que no se arrepentiría. Afuera, en las sombras, dos figuras vigilaban la pequeña casa. Una de ellas habló en voz baja. El supervisor lo hará. ¿Quieres saber algo sobre este humano? La otra respondió, ya lo sabe. A la mañana siguiente, Mark se despertó con el sonido del exterior. No era la charla habitual del mercado, esto era más silencioso, más agudo, como gente tratando de no ser. Lo oyó por casualidad. Cuando salió, la calle estaba extrañamente vacía. Solo Ren estaba apoyado contra una pared al otro lado de la calle, con los brazos cruzados. Tienes un problema, dijo Ren rotundamente. Mark no se molestó en preguntar, ya lo presentía. ¿De qué tipo? Preguntó. Del tipo que no se detiene hasta que estás roto o muerto. Ren respondió, el capataz te llamó. Mark frunció el ceño. ¿Y si no me voy? La voz de Ren bajó. Se llevarán a Leora y a Mira, dentro de la casa. Leora escuchó las palabras y se quedó paralizada. Su rostro palideció. Mark, el capataz no es como los ejecutores, susurró. Disfruta dando ejemplo. No lo hará. Solo te amenazará. Te hará luchar por todo lo que has reclamado. Mark la miró, y luego a Mira, que agarraba la mano de su madre. La idea de que esos hombres se la llevaran a rastras era suficiente para calentarle la sangre. Entonces terminemos con esto, dijo. El salón del capataz estaba un lugar enorme y frío, hecho de piedra negra. Antorchas se alineaban en las paredes, su luz proyectaba largas sombras. Al fondo estaba sentado el propio supervisor, un alienígena corpulento con ojos plateados y una expresión inmutable. Se inclinó hacia adelante al ver a Mark acercarse. Así que este es el humano que cree poder tomar lo nuestro, dijo el supervisor lentamente. No tomé nada, respondió Mark. Te impedí tomar lo que no era tuyo. Una risa ahogada resonó por el pasillo. Hablas con valentía. El supervisor dijo, veamos si tu valentía está a la altura de tu lengua. Dio una palmada y se abrieron unas pesadas puertas. De entre las sombras surgió una criatura diferente a todo lo que Mark había visto. Alta, con armadura de placas naturales, con brillantes ojos rojos y garras que arañaban el suelo. Este es un Drask, explicó el supervisor con naturalidad. No le importan la ley ni las deudas.
Le importa la sangre. Si sobrevives 3 minutos, la viuda y su hijo quedan libres de mi reclamación. Por ahora. Leora jadeó. Esto no es una prueba. Es una ejecución, susurró. Mark apretó la mandíbula. 3 minutos. Bien, dijo. ¿Pero cuándo? ¿Gano? Déjalos en paz. La sonrisa del capataz fue lenta y fría. Empieza. El Drask se movió más rápido de lo que Mark esperaba. Se abalanzó, zarandeando, obligándolo a lanzarse a un lado. Rodó, se puso de pie y agarró un poste metálico suelto de la pared. La criatura rugió, un sonido que hizo temblar el suelo, y volvió a atacarlo. Mark no intentó dominarlo. Eso fue un suicidio. Siguió moviéndose, dejándolo balancearse. Golpeando el poste contra sus articulaciones, cada golpe lo enfurecía más. Pero también lo ralentizaba. Los segundos transcurrían lentamente, cada uno más pesado que el anterior, desde un lado. La vocecita de Mira gritó, «Puedes hacerlo, Mark». Ese único grito encendió algo dentro de él cuando el Drask volvió a arremeter. Se hizo a un lado y clavó el poste en el hueco bajo su cuello acorazado. La criatura rugió de dolor, retorciéndose. Mark se aferró con todas sus fuerzas, retorciéndose hasta que el Drask tropezó y se estrelló contra el muro. Mark se aferró con todas sus fuerzas, y el otro era grande. Dijo, casi decepcionado, señaló. Mark retrocedió, respirando con dificultad, con el sudor corriéndole por la cara. El Drask gruñó, pero no atacó. El capataz lo había cancelado. «Vives», dijo el capataz lentamente, «y ellos también». Por ahora, Mark entrecerró los ojos. «Cumple tu palabra». Los ojos plateados del capataz brillaron. «Por ahora», repitió. Fuera del salón, Leora corrió a su lado. «Estás herido», dijo, agarrándole el brazo. «No es nada», respondió él, aunque los cortes en su costado contaban otra historia. Mira abrazó su pierna con fuerza. «Sabía que ganarías», dijo. Mark sonrió levemente. «Sí, yo también». Pero en su mente, sabía que este no era el final. El capataz no había terminado con ellos. Este era solo el primer movimiento de un juego mucho mayor, y si quería mantenerlos a salvo, tendría que estar listo para el siguiente. Pasaron 2 días. Las heridas de Mark sanaban, pero el aire en el asentamiento se sentía más pesado. La gente lo miraba cuando pasaba, no con curiosidad esta vez, sino con algo más frío. Los susurros lo seguían por las calles. «Humano. Alborotador. Es peligroso. No tardará mucho. El capataz lo hace desaparecer». Leora también lo notó. En el mercado, un vendedor se negó a venderle fruta, afirmando que estaba fuera aunque las cestas estaban llenas. Otro vendedor le dio la espalda en cuanto ella se acercó. Cuando regresó a casa casi sin nada, tenía los hombros tensos. «Tienen miedo», le dijo a Mark en voz baja. «Miedo de que el capataz los castigue si nos ayudan». Mark apretó los puños. «No es miedo. Es control». Dijo que nos está cortando el paso sin levantar un arma. Esa noche, Ren abrió la puerta. Su rostro estaba serio. Sus ojos escudriñaron la calle antes de entrar. «El capataz no te va a atacar de nuevo». «No directamente», dijo Ren. «Es más listo que eso. Ahora está usando la ley». «¿Qué ley?», preguntó Mark. Ren arrojó una notificación doblada sobre la mesa. Era una citación formal. Mark estaba siendo citado al salón cívico para una revisión de custodia ilegal. «Afirman que Mira no es tuya. Para protegerla», explicó Ren. «Dicen que debería ser internada en un hogar estatal porque su madre no puede proporcionarle condiciones de vida estables». El rostro de Leora palideció. «Quieren quitármela», susurró. Mark volvió a leer el periódico, cada palabra retorciéndose en sus entrañas. «No se la van a llevar», dijo con firmeza.
Pero a la ley no le importaban las promesas. Le importaban las pruebas. Al día siguiente, el salón estaba abarrotado. Los ciudadanos llenaban los bancos, ansiosos por ver al humano que se había atrevido a enfrentarse al supervisor. Al frente, un panel de 3 funcionarios estaba sentado. Con rostros inexpresivos, el supervisor no estaba allí. No necesitaba estarlo. Su influencia ya estaba en la sala. El funcionario principal comenzó: Mark Dane. Leora Bees. El tribunal decidirá si la niña Mira Bees debe ser puesta al cuidado del Estado por su propia seguridad. El fiscal, un extraterrestre de mirada penetrante y voz gélida, dio un paso al frente. Pintó una imagen de Leora como inestable, desempleada y dependiente de un forastero sin derecho a reclamar nada. Cada palabra estaba calculada para hacerlos parecer incompetentes. Mark se puso de pie cuando fue su turno. No conocía los términos legales correctos, así que habló con claridad. Mira está a salvo porque está con su madre. Dijo que está viva porque yo intervine cuando nadie más lo hizo. Si se la llevan, no la están protegiendo, la están destrozando. Hubo un murmullo entre la multitud. Los funcionarios susurraban entre sí. El fiscal sonrió con suficiencia. No tiene pruebas de que la niña esté más segura con usted. Mark dudó. Entonces oyó una vocecita detrás de él. Puedo decírselo, dijo Mira. Dando un paso al frente antes de que Leora pudiera detenerla, miró hacia el panel. Mi mamá me cuida. Mark la ayuda. Se asegura de que tengamos comida. Arregló el techo, para que no me moje cuando llueve. Me lee cuentos por la noche. La habitación estaba en silencio. Incluso el fiscal pareció desconcertado por un momento. Y, quiero quedarme con ellos, terminó Mira. Su voz era suave, pero cada palabra tenía peso. Los funcionarios no dictaron sentencia de inmediato. En cambio, declararon que Leora tenía una semana para demostrar que podía ganarse la vida, o Mira lo haría. Retirado al salir del salón, Mark pudo sentir la mano invisible del supervisor en la decisión. No intentaba ganar de un solo golpe. Intentaba agotarlos hasta que se derrumbaran. Ren los alcanzó afuera. Los está probando, dijo. Quiere ver si pueden sobrevivir cuando todo el sistema está en su contra. Mark miró a Leora. Ella sostenía la mano de Mira con fuerza, pero sus ojos eran duros. Entonces nosotros. No le demos lo que quiere, dijo Mark. Encontramos trabajo, la mantenemos con nosotros y hacemos que se arrepienta de haber comenzado esto. Esa noche, se sentaron a la mesa pequeña. Repasando ideas, cada opción era peligrosa. La mayoría de los negocios no lo harían. Contratar a alguien que el supervisor hubiera marcado. Finalmente, Leora habló. Hay un lugar. Fuera del alcance del supervisor, dijo lentamente. Mark arqueó una ceja. ¿Dónde? El antiguo sector minero, respondió. Está abandonado por la mayoría, pero aún hay profundos yacimientos de mineral. La gente que va allí regresa rica o no regresa. Mark se recostó. Suena arriesgado. Leora asintió. Lo es. Pero es la única manera de que pudiéramos ganar lo suficiente en una semana. Todos sabían lo que significaba. Trabajo peligroso, túneles inestables y la posibilidad de que no regresaran. Pero al mirar los ojos esperanzados de Mira, Mark se dio cuenta de que no había una verdadera opción. Si mantenerla a salvo significaba caminar en la oscuridad, entonces allí es donde irían. La mañana siguiente llegó fría y pesada. Mark se despertó antes del amanecer, contemplando el tenue resplandor de las lámparas del asentamiento a través de la pequeña ventana. Hoy era el día. Tenían 7 días para demostrar que Leora podía mantener a su hija. Pero después de la audiencia judicial, ambos sabían que el capataz no permitiría que sucediera por los medios normales. La única opción real que quedaba era el viejo sector minero, peligroso, inestable y fuera del control del capataz. Leora se movía en silencio por la cocina.
Empacando la poca comida que tenían en una bolsa de tela, Mira se sentó a la mesa, balanceándola. Con las piernas nerviosas, intentaba actuar valiente, pero sus ojos no dejaban de ir de su madre a Mark. ¿Volverán los dos?, preguntó de repente, su voz casi un susurro. Mark se arrodilló a su lado. Lo prometo, dijo, pero en el fondo, sabía que las promesas no significaban nada en las minas. Aún así, le dedicó una sonrisa y le apretó la mano. Solo prepárate para decirme una. Tú, de tus historias, cuando regrese, Ren los encontró cerca del límite del asentamiento. Tenía un pequeño vehículo de transporte minero. Abollado y remendado, pero aún funcionando, logré que accedieras a un pozo sin registrar. Dijo que no había guardias supervisores ni papeleo. Pero eso también significa que no habría rescate si algo sale mal. Mark asintió. Está bien. El aura subió al vehículo, revisando el equipo que tenían. Un par de lámparas de minería, un taladro básico y algunas bombonas de oxígeno. No era mucho, pero era todo lo que pudieron conseguir. El vehículo retumbaba sobre terreno accidentado. En dirección a las colinas escarpadas donde se encontraban las antiguas minas. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el aire. Sin animales, sin viento, solo el crujido de los neumáticos sobre la piedra. La entrada de la mina se alzaba como una boca negra en la ladera. Sus viejas vigas de soporte estaban astilladas, las señales de advertencia descoloridas. Este lugar no ha sido tocado en años, dijo Leora en voz baja, lo que significa que el mineral aún podría ser rico. Mark respondió, se ataron las lámparas. Los rayos cortaban finos rayos de luz en la oscuridad. Dentro, el aire era fresco y seco. Sus pasos resonaban contra la piedra. El túnel descendía en pendiente, serpenteando hacia la tierra. Viejas vías de carros mineros corrían por el suelo, oxidadas y deformadas. Al principio trabajaron en silencio, picando las paredes, llenando pequeños cubos con fragmentos que brillaban tenuemente. Era un trabajo agotador. Después de una hora, solo tenían unos pocos puñados de mineral que valieran la pena. La respiración de Leora era agitada. Pero no se quejó. Esto no es suficiente, dijo, secándose el sudor de la frente. Tenemos que profundizar más. Mark dudó. Los túneles más profundos eran menos estables. Pero el tiempo corría. Cada hora que perdían significaba que Mira estaba más cerca de ser llevada. De acuerdo, dijo, profundicemos más. Siguieron las vías. Hasta que llegaron a un cruce donde se bifurcaban 3 túneles. El del medio estaba bloqueado por un derrumbe parcial. El de la derecha tenía agua goteando del techo, señal de que la estructura podría estar debilitada. El de la izquierda estaba seco, pero el aire allí se sentía extraño, casi cargado, como los momentos previos a una tormenta eléctrica. Por aquí, dijo Leora, eligiendo la izquierda. Mark lo siguió. Con la mano apoyada en la empuñadura del taladro, descubrieron que algo en el túnel le erizaba el vello. Una cámara después de 20 minutos. Las paredes aquí brillaban con más intensidad. El mineral era más rico. Vetas gruesas recorrían la roca. Se pusieron a trabajar de inmediato. El sonido del taladro llenó el espacio, resonando en la piedra. Durante un rato, fue solo trabajo duro, agotador, hasta que la broca de Mark tocó algo que sonó diferente. Un sonido metálico que no pertenecía a la piedra. Se detuvo, frunciendo el ceño, mirando a Leora. Hay algo aquí. Retiraron la roca con cuidado. Lo que emergió no fue más mineral, sino una vieja caja sellada. La superficie estaba marcada con marcas que ninguno de los dos reconoció. Esto no es de la compañía minera, susurró Leora. Mark la abrió, revelando hileras de lingotes de metal, cada uno con un símbolo estampado. Esto podría valer una fortuna, dijo. Leora abrió los ojos de par en par. Lo suficiente para comprar una casa. Lo suficiente para mantener a Mira a salvo para siempre.
No oyeron los pasos hasta que fue demasiado tarde. 3 figuras entraron en la cámara, armadas, con armadura y con la mirada fría de hombres que vivían al margen de la ley. Vaya, vaya, dijo el líder. Su voz, baja y divertida, parecía indicar que no somos los únicos que sabemos de los viejos túneles. Mark dio un paso adelante, colocándose entre los desconocidos y Leora. No queremos problemas, dijo. El líder sonrió con suficiencia. Bien. Entonces, entrega la caja y márchate. Leora apretó el taladro con más fuerza. Esto es nuestro. Lo encontramos. La sonrisa del hombre se desvaneció. ¿Crees que los supervisores son los únicos que hacen las reglas? Aquí abajo, es sencillo. Si no puedes cumplirlo, no es tuyo. Los 2 grupos se quedaron paralizados. La tenue luz hacía que cada sombra pareciera viva. El corazón de Mark latía con fuerza. Los superaban en número, pero no estaban completamente indefensos. El taladro podía ser un arma. Y el túnel inestable podía usarse en su beneficio. Tomó una decisión. Sin previo aviso, estrelló el taladro contra el soporte. La viga a su lado crujió, un profundo estruendo resonó en la roca. ¿Qué demonios hacen?, gritó uno de los hombres, asegurándose de que nadie la recibiera. Dijo Mark, agarrando el brazo de Leora. ¡Corran! ¡Corran! El túnel se estremeció violentamente mientras las piedras empezaban a caer. El polvo llenaba el aire, dificultando la visión. Corrieron hacia el pozo principal. El sonido de los hombres gritando detrás de ellos, una roca se derrumbó, bloqueando el camino. Mark y Leora se deslizaron justo a tiempo. Cuando finalmente irrumpieron al aire libre, jadeando, la ladera gimió y colapsó, sellando el túnel para siempre. No tenían la caja, pero en la bolsa de Leora había 3 lingotes que se había escondido cuando los extraños aparecieron por primera vez. No era la fortuna que esperaban, pero fue suficiente para comprar tiempo. Mark la miró y sonrió a pesar del agotamiento. Pensaste con anticipación, sonrió débilmente. Tú también me enseñaste. De vuelta en el asentamiento, se extendió la voz rápidamente. Algunos. Susurró que el humano y la viuda habían engañado la muerte en las minas. Otros murmuraron que tuvieron suerte, demasiado afortunadas. Pero cuando llegó el día de la corte, Leora se puso de pie ante los funcionarios. Tengo pruebas de ingresos, dijo, colocando uno de los lingotes sobre la mesa. Los funcionarios lo examinaron, intercambiando miradas sorprendidas. Esto es más que suficiente, admitió el principal. Caso cerrado. El fallo fue final. Meera se quedaría con su madre. La cara del supervisor era ilegible cuando lo pasaron afuera. No habló, pero Mark podía ver algo en sus ojos. No derrota, exactamente, sino reconocimiento. El tipo de aspecto que un hombre da a otro cuando sabe que la pelea no ha terminado. Esa noche, comieron una comida real por primera vez en semanas. Meera se sentó entre ellos, un secá, charlando sobre las historias que había estado guardando para el regreso de Mark, cuando llamó. Él, papá, sin pensar. Mark se congeló por un momento. Leora se dio cuenta y sonrió suavemente. Ella ha estado queriendo decirlo, dijo en voz baja. Mark se tragó con fuerza. Creo que había estado queriendo escucharlo por primera vez en mucho tiempo. La pequeña casa se sintió cálida, no solo por el fuego, sino de algo más profundo, la sensación de que, al menos por ahora, habían superado las probabilidades. Pero afuera, en las calles frías, el supervisor observó desde las sombras, y Mark sabía que este era solo el primer capítulo en una guerra mucho más grande.